Bien, entonces dentro de todo lo que nosotros estamos acostumbrados a revisar o ver en nuestros planos, pues lo que tiene que ver con los accesorios de plomería, conexiones de elevación, juegos de conexiones y vistas en elevación, conexiones en planta, juegos de conexiones vistas en planta, válvulas, y una simbología que permite identificar fácilmente cada componente o elementos de instalación. Pues ahí vemos algunos de los típicos para cuando se están haciendo precisamente esas distribuciones, esos planitos, como para saber de una vez a qué se está refiriendo. Igual ya casi todos han trabajado con este tipo de nomenclatura, no hay ningún problema. De todos modos, pues ahí les va a quedar en su momento el video y pues las diapositivas para que lo vuelvan a revisar. Pues nosotros normalmente para poder desarrollar en la parte de lo que tiene que ver con el agua potable, es decir, la parte hidráulica, la instalación hidráulica, pues nosotros por lo general vamos a partir de un plano en planta, ¿sí? Una distribución en planta. Con esa distribución, pues por las razones precisamente del tipo de vista, nosotros no podemos identificar bien cómo es las alturas y conexiones que pueda tener esas conexiones. Giseli, levantó la mano, cuénteme. No, profe, es que estoy intentando ponerle la foto, pero no he podido. Ah, ok. Bueno, está bien, tranquila. Entonces, esa no solamente nos sirve para poder desarrollar después lo que tiene que ver con los planos isométricos, es decir, donde sí ya podemos ver tanto la distribución,
que se va a presentar en planta, como las elevaciones, y determinar todos los accesorios que vamos a encontrar a lo largo de esas distribuciones. Fácil de identificar. Nosotros, dentro de nuestros diseños, obligatoriamente necesitamos tener todo el conteo y toda la, digamos, la diferenciación o especificación de qué tipos de accesorios estamos trabajando. ¿Cómo así? Resulta y acontece que, digamos, en nuestras tablas de cálculo, son varias tablas de cálculo muy sencillas, pero una información importante, y ustedes tienen que, digamos, entender fácilmente, porque lo vieron desde mecánica de fluidos, lo que son, digamos, la ecuación típica de energía, de conservación de la energía en materia de fluidos. Allí siempre intervienen en algún momento lo que son las pérdidas. Y para el caso de las pérdidas las pérdidas locales o pérdidas por accesorios, ¿sí? Es exactamente lo mismo, especifica dependiendo de qué tipo de accesorio es decir, no es la misma pérdida una T, incluso si está colocada de cierta posición, aunque siga siendo la misma T, supongamos que es una distribución en una tubería de media, depende de cómo se acomode precisamente la T, va a tener una pérdida diferente. Existen unos factores ya determinados y con ellos es con los cuales nosotros tenemos que trabajar. Lo mismo, los codos, no es lo mismo un codo simple o si tenemos un buje o tenemos otro tipo de accesorios a lo largo de nuestra distribución. Todo eso, esos planitos, es de donde vamos a extraer la información para poder alimentar las hojas de cálculo que nos bote resultados y simplemente analizamos o comprobamos si lo que teníamos proyectado está dentro de los rangos. Nosotros vamos, como en todo diseño, a generar o desenvolvernos dentro de ciertos parámetros o rangos. Casi siempre tendremos unas cuestiones que tengan que ver con máximos y otros mínimos. Entonces, digamos, para el caso de lo que son velocidades, habrán velocidades que vamos a trabajar en la parte hidráulica, unas máximas, otras mínimas, e igual análogamente, pero con otros parámetros a lo que tiene que ver con la parte sanitaria. Entonces, identificar y poder saber de verdad todo el tipo de accesorios que llevan nuestros sistemas, con eso estamos garantizando de verdad que nuestro proyecto, nuestro diseño, sí se va a comportar como nosotros lo estamos o lo vamos a desarrollar en la vida real. Entonces, no es tanto ahorita el caso de que, no, que de pronto se nos pierden fácil o que vamos a perder dinero porque estamos pidiendo de más o ni siquiera sabemos cuántos hay que pedir de cierto tipo de accesorios. No, aquí directamente vamos a hacer la, la referencia es porque los necesitamos para el diseño y con eso nosotros después evaluaremos si hay que cambiar algún tramo, variar algo, aumentar o disminuir diámetros o reevaluar en algunos casos, va a tocar ir por otros caminos, es decir, realizar unas nuevas distribuciones. Yo a ustedes les hablé, aparte del trabajo en grupo, de un trabajito individual. ¿Sí les hablé o no les hablé? Creo que sí, ingeniero. En la Sí, cual profe, el toca plano de la hacer la cancelación. planta de la casa. Ok, perfecto. Respecto de eso, precisamente, por ejemplo, para de hoy en 8 días, bajo lo que ustedes ya tienen, digamos, de conocimiento y lo que vamos a alcanzar a repasar aquí general de lo que son los planitos de distribución, necesito que hagan
lo que consideren que debería ser para ese proyecto. Es decir, van a hacer de cuenta que fuese una construcción, digamos, nueva. Que eso que tienen ustedes allí son los planos arquitectónicos, pueden estar asumiendo, si es que no lo tienen, algún tipo de estructura, ¿sí? Hay que tenerla en cuenta, y hacen la distribución en el momento que ustedes consideren, con lo que saben hasta ahora. Se van a dar cuenta, y así ha pasado cada vez que yo he dictado este curso, y después ustedes van a poder evaluar al final de es decir, al final del semestre, las diferencias marcadas entre con lo que ustedes venían y cómo se ha venido depurando esos diseños. Entonces, necesito que se parta de ahí. Obviamente, intenten hacerlo lo más cercano a lo que ustedes consideran correcto. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues las distribuciones tanto sanitarias como hidráulicas. Y ahorita seguimos mirando eso, pero sobre todo en lo que tiene que ver con la parte sanitaria, es la que hasta el momento casi todos, digamos, la han tenido como muy, muy aparte, no han hecho tanto énfasis en ella, de cómo se distribuye. Si sus casas por alguna razón llegan a ser de 2 pisos, de igual forma, desarrollen lo que tiene que ver con cómo o por dónde creerían que se deberían bajar. Ojo, esa distribución de la cual les estoy hablando, ustedes van a hacer de cuenta, como si fuese a construirse hasta ahora, por dónde de pronto sería requerido o necesario utilizar buitrones para que no atraviesen nada de la estructura, ¿sí? Una vez más, nosotros en todos nuestros diseños de lo que vamos a desarrollar acá, no vamos a tocar la estructura absolutamente para nada. Por allá en algún momento que estemos leyendo alguna parte de la NTC 1500 y hay cositas que hay que leer directamente allá, hará alguna referencia a eso, pero de igual forma, y se los adelanto, siempre termina diciendo de que todo depende del diseñador estructural. Entonces, a no ser de que ustedes sean también los mismos diseñadores estructurales y que logren analizar de que el permitir que atraviesen algunas tuberías la estructura no les va a afectar para nada, bueno, pues eso ya es otra cuestión. Pero en este caso en particular, haríamos de cuenta de que le están entregando esos planos un diseñador estructural que ni por el carajo va a dejar o va a permitir de que alguna tubería atraviese algo que él ha diseñado. ¿Listo? Entonces, por favor, para de hoy en 8, todos desarrollan esa parte de sus planitos. ¿Qué hay que tener en cuenta? De una vez, específicamente lo que tiene que ver con la parte sanitaria. La cuestión de los sifones. Entonces, recordemos que, por ejemplo, lo que tiene que ver con la parte de la ducha, debe tener un sifón. Yo les hago la recomendación de que el sifón de la ducha sea de 3 pulgadas, ¿sí? Que en la parte que está normalmente, incluyendo la zona del sanitario y de lavamanos, por lo general están ubicados muy cerca o, digamos, lado a lado, que allí también ubiquen un sifón. Ese ya no necesitan de que sea de 3 pulgadas, ese perfectamente lo pueden trabajar con 2 pulgadas. Hagan de una vez en ese proyectico, en esas zonas húmedas, determinen de cuánto es la cerámica que van a estar trabajando, si es cerámica o qué tipo de piso, ¿sí? Si ustedes, pues ustedes están en sus viviendas, ustedes saben de pronto qué tienen. Y de una vez se van a dar cuenta si lo que tienen es correcto o no, pero ustedes en este, digamos, prediseño, en esto que van a empezar a generar distribuciones en planos, lo van a desarrollar como si estuviesen sabiendo de qué medidas son las cerámicas que van a tener en sus proyectos, en esas zonas, para lograr también ubicar específicamente en el vértice entre 4 cerámicas, ¿sí? Por lo menos que sean 2, pero ojalá sean entre 4 cerámicas, que logren ubicar allí el sifón.
Recordemos específicamente ese tema, ¿a qué se debe? Resulta y acontece que para poder garantizar que los desniveles sí van a ser o se van a direccionar hacia esos sifones, pues la forma realmente correcta es que se encuentren en los vértices de las cerámicas, ¿sí? Así podemos garantizar de que sí va a ir, digamos, un desnivel hacia esas zonas. Y además, por lo menos lo que tiene que ver con las duchas, van a intentar que no quede específicamente en el centro, es decir, normalmente en la parte donde ustedes van a ubicarse para recibir el chorro que viene desde la regadera, ¿sí? Ahora, tampoco se los recomiendo de que lo ubiquen específicamente en una esquina, ¿sí? Supongamos que todo esto fuese la ducha y que acá fuese la esquina. Ah, no, pues vamos a mandar el sifón hacia el rincón. No, no se lo recomiendo en el sentido de que se va a generar un desnivel muy alto hacia esa zona y por tanto en algún momento se va a generar un empozamiento. Entonces, por lo menos intenten de que esté retirado del, digamos, el perímetro que esté configurando esas zonas donde vayan a ubicar sifones, por lo menos una, una cerámica o dos cerámicas de espaciamiento, ¿sí? Que no esté tan pegado hacia los bordes, hacia el perímetro de esas zonas, para que no se presente precisamente eso, es decir, que más o menos sea una distribución pareja de todos lados. Así digamos, los desniveles que se manejen perfectamente se pueden desarrollar, no va a haber ningún problema. Esta misma situación, pues, para poder garantizar de que esto se presente, realmente tiene que ser que nuestro sifón quede ubicado ahí, en el vértice entre cuatro cerámicas. Porque si queda específicamente dentro de una cerámica, es decir, algo como esto, supongan que esto es una cerámica, si por alguna razón lo que es el sifón da exactamente dentro del centro de una cerámica, ustedes obviamente ya saben que una cerámica prácticamente es algo muy plano, ¿sí? De hecho, esa es una de sus características, ¿sí? No es algo que tenga, digamos, unas medidas muy diferentes en su forma, sino que más bien es muy pareja. Entonces, si eso es así, y les da que tienen que cortar una cerámica en el centro, y eso obviamente que se puede hacer, se puede cortar una cerámica, y ustedes dejan allí el sifón y ubican después la rejilla respectiva, ¿cómo van a hacer ustedes para garantizar de que el agua llegue hasta allí? Ustedes solamente podrían es garantizar, digamos, direccionar en algún momento, no específicamente hacia el sifón,
no lo podrían direccionar específicamente al sifón, porque la cerámica es plana. Entonces, lo máximo que podrían llegar a desarrollar es hasta donde inicia la cerámica y ojalá Dios quiera esto esté un poquito más bajito, cosa tal de que el agua sí llegue, por lo menos en algún momento, a desembocar allí en el sifón. Pero la gran mayoría de las veces cuando cometen este error, esa cerámica precisamente puede ser superior al nivel o al desnivel que se trae del resto de la zona de la zona húmeda. Entonces, mucho más complicado se va a generar eso. Es decir, para poder que se evacúe el agua, tendrán que hacer siempre uso de algún elemento, un trapero, algún aragán, etcétera. Entonces, por favor, en este proyecto en particular, así tal vez en sus hogares no esté correcto, ustedes van a saber cómo es que se tiene que hacer. Si es el caso en algún momento, pues podrán realizar la mejora típica. Eso por ese lado. Entonces, lo que tiene que ver, cuando sea la parte de la ducha, van a colocar sifones de 3 pulgadas. Cuando sea la parte húmeda, normalmente donde está el lavamanos y el sanitario, lo pueden colocar de 2. Para algunos que en la zona de la cocina les da por colocar el sifón, ojo, no es que no se pueda, sí se puede, pero la recomendación es garantizar de que no se presente esa situación, ya que por ser la zona de la cocina que requiere o por lo menos maneja mucha cuestión de alimentos, lo que puede estar generando es que mucha alimaña, mucho insecto, mucho bicho raro, mucha cucaracha empiece a salir por allí. Entonces, de entrada, pues tendría que desarrollarse de pronto un sifón y obligatoriamente colocarle una rejilla que sea, así se denominan, anticucarachas, es decir, no las típicas que son con franjas longitudinales, sino que es como si fuesen simplemente pequeños circulitos. Evitan precisamente el paso de estos bichitos, pero no es tan recomendable en esa zona. Hacia la zona del patio, ¿sí? Por ser de aguas lluvias, ojo, todo lo que tenga que ver con aguas lluvias no lo vamos a conectar al sistema sanitario. Así en sus hogares lo tengan, ustedes van a hacer los diseños tal como se deben desarrollar. Entonces, ¿cómo son? Que, por ejemplo, todo donde se reciban aguas lluvias tiene que salir directamente hacia la calle, sin conectarse al sistema de alcantarillado sanitario. Eso es así y así lo vamos a desarrollar. También aquí, por si aún alguno no ha logrado captar el porqué de la importancia de realizar esa separación de esos dos tipos de distribución, pues obviamente aquí sí lo van a terminar de reforzar o salir sabiendo, ya que dentro de lo que vamos a evaluar de diseños, nosotros específicamente lo que tiene que ver con la parte sanitaria, vamos a trabajar con algo que es, o para que lo entiendan, es una acumulación de caudales desde lo más lejano hasta normalmente las zonas del frente de las edificaciones, para que llegue en algún momento a conectarse con el alcantarillado pluvial, el alcantarillado sanitario. Entonces, ¿por qué lo que tiene que ver con la parte de aguas lluvias no lo vamos a conectar ahí? Porque en algún momento, así no exista aún en esas zonas donde están un alcantarillado pluvial, es decir, el que tiene que ver con el agua de precipitación o de aguas lluvias, en algún momento tendrán que desarrollarlo. Entonces, el sistema normal de evacuación de aguas lluvias siempre va a ser desde donde se logre captar, atraviesa esa tubería
la edificación, llega hasta la calle y sale simplemente a correr normalmente por las cunetas. Dentro de lo que es la estructura vial, ¿sí? Cualquier vía, se supone que la cuneta hace parte precisamente de ese diseño de una vía. ¿Por qué? Porque eventualmente tendrán que utilizar sumideros y llegarán a algún alcantarillado fluvial, si es el caso. Pero por el momento, ustedes simplemente realizan las cosas tal como son. Es decir, no van a conectar nada que sea de aguas lluvias al sistema que tenga que ver con la parte sanitaria o de aguas servidas. Recordar también que todo lo que tiene que ver con la parte sanitaria, las conexiones se hacen a 45 grados. ¿Sí? Por lo menos con lo que saben, van a empezar a desarrollar eso. Yo sé que a medida que vamos avanzando en el curso, se van a dar cuenta que algunas cosas que ustedes creían que estaban correctas antes, realmente muchas de ellas no funcionan correctamente o no es lo ideal. En materia de cajas de inspección, por favor, para estos proyectos, intenten utilizar el mínimo de cajas de inspección. Lo mínimo. Si es muy necesario, pues listo. Pero por favor, incluso sería muy bueno si ni siquiera tuviera que utilizar una caja de inspección para este tipo de desarrollo de parte sanitaria. A no ser que se pueda ubicar en una zona de fácil acceso. Es decir, que no haya que romper dentro de la casa propiamente dicho. En materia de lo que tiene que ver con por dónde sacar esas distribuciones, para ello, si ustedes no tienen los planitos, digamos, de cimentación, ustedes perfectamente sí se pueden imaginar dónde de pronto existiría ya sea una zapata o algún tipo de cimentación en esas viviendas. Ustedes ya están en un nivel tal que perfectamente pueden, digamos, imaginarse ese tipo de localización de estructura. Entonces, también para ello tienen que tener en cuenta de que ojalá no atraviese nada que tenga que ver con la estructura. ¿Sí? Pasará cerca, sí, muy seguramente, pero no atravesando una estructura, no que termine atravesando, por ejemplo, supongamos que por aquí hubiese una columna y pues si existe una columna aquí, definitivamente habría algún tipo de cimentación. Entonces, que la tubería no termine pasando exactamente debajo de esos elementos estructurales. Eso en esa parte básica de lo que tiene que ver con la parte sanitaria. Igual, como les digo, es apenas, digamos, un prediseño como para medio empezar a indicarles qué tienen que depurar de allí. Y dentro de esos planitos, lo que tiene que ver con la parte esquemática, diagrama un sistema de tubos o tubería, que es el dibujo de un sistema completo de tuberías sin hacer referencia a una escala o localización exacta de los conceptos o elementos que muestra el dibujo. Para el caso, cuando se esté desarrollando específicamente en la parte hidráulica, pues ustedes sí pueden manejar perfectamente la escala. Entonces no tienen problema con ello. Y simplemente lo van, digamos, generando según los aparatos sanitarios que ustedes consideran. Volviendo aquí al cuento de lo de la distribución sanitaria, y hago énfasis mucho en esta ahorita, porque sé que es la que más les va a costar a algunos, si es de pronto en la que menos tienen experiencia. Hay un error común que cometen. Les voy acá a nombrar, por ejemplo, alguno. Vamos a suponer, si esto es una cocina y esto es más o menos el estriado de un mesón de cocina, pues el agua irá hacia esta zona, es decir, este es el típico lavaplatos.
Ojo, los lavaplatos sí tienen, digamos, dentro de su grifería, su propio sifón. ¿Sí? Normalmente en el centro de la poceta. ¿Qué pasa con esto? Él tiene su propio sifón como de que le pertenece a esa grifería. Ojo, ustedes no vayan a resultar nunca realizando, por ejemplo, distribuciones. Distribuciones que salgan desde donde ustedes creen o que ven que tiene el sifoncito de los aparatos sanitarios. Este mismo error lo cometen mucho en lo que tiene que ver con la parte del lavamanos, que lo sacan específicamente de ahí. Supongamos que es algo así. Más o menos igual se entiende que se está haciendo una distribución a 45 grados, es decir, por aquí tendrá que haber algún accesorio tipo Y, por aquí también. Pero a lo que me refiero es que ojo con estar haciendo este tipo de enlaces o ramales que salgan, que parece que se vieran en planta, que salen es desde donde tiene el sifón el aparato sanitario propiamente dicho, es decir, el sifoncito de la pieza de lavamanos, de la poceta, o el sifoncito de la poceta de lo que es el lavaplatos. Estas distribuciones de lo que tiene la grifería, sí, ahí se forma un sifón, pero él siempre va a estar conectado. Él siempre va a estar conectado, supongan que más o menos como si estuviese una isométrica de ese sifón, él siempre va a estar conectado a un bajante, es decir, aquí nosotros no veríamos sino un circulito que nos indicaría de pronto que allí hay un bajante, es decir, la tubería está llegando a una tubería que baja y ahí sí, desde esa es desde donde viene realmente la distribución de la tubería. ¿Sí? Es de allí, no es específicamente de donde se nota, digamos, el sifoncito del aparato sanitario. Lo mismo acá. Acá tiene su propia grifería, un sifón, y el sifón pues irá conectado hasta la pared donde debe estar el bajante. Del bajante, pues lo que tenga más o menos de altura, más o menos oscila entre los 60 centímetros, pongámosle, y desde allí, en la parte de abajo, con un codo o semicodos, irá la distribución con un ramal a conectarse a lo que es la tubería principal sanitaria. Eso, por favor, ténganlo en cuenta para de una vez en sus trabajitos
empezar a llegar directamente a lo que es la información real de esas distribuciones. Adicional de eso, ustedes tienen que tener en cuenta también es la dirección en la cual se va a evacuar tanto lo que tiene que ver con la parte de aguas lluvias, así como la parte sanitaria. ¿Cómo así? Pues nosotros básicamente siempre nos vamos a ir a salir de la casa. Si eso es así, quiere decir de que todo lo que nosotros estemos colocando, vamos a armar ramales de tipo espina de pescado, es decir, con direcciones más o menos a 45 grados. Desde los sifones de piso o los bajantes a los cuales llegan los sifones de otros aparatos sanitarios. ¿Sí? Esto lo que me indica, ustedes ya tienen que imaginarse de hacia dónde corre el agua, como lo que tiene que ver con la parte hidráulica y la parte sanitaria y la parte de aguas lluvias se maneja por gravedad. Se supone que tiene una pendiente mínima, más o menos con 2%, ¿sí? El 2%, uno garantiza de que haya un buen flujo en esas tuberías sanitarias. Es decir, que va a tener un direccionamiento de evacuación para que cuando empiece a llegar hacia la calle o hacia la tubería principal, logre encauzarse sin ningún problema y no generar de pronto algunos contraflujos, es decir, que se conecte esa agua generando de pronto alguna obstrucción cuando llegue algún residuo sólido. Y normalmente lo que tiene que ver con la parte sanitaria, eso es lo que conduce. Entonces tienen que estar verificando hacia dónde es. Es decir, una Y, un accesorio tipo Y, tendría que ser de esta forma. Es decir, la parte inclinada es por donde está llegando el agua para generar el direccionamiento a la salida de la calle. Existen también las T y en algún momento de pronto las tendrán que trabajar. Ojalá para nada con lo que tenga que ver con la parte sanitaria. Más que todo las vamos a trabajar en la parte que tiene que ver con la ventilación. Y como ya les había nombrado cuando estábamos viendo la imagen, lo que tiene que ver con la parte sanitaria, específicamente lo de aguas servidas, requiere de vincular obligatoriamente tubería de ventilación. Entonces, para el caso, intenten hacer alguna distribución de ventilación, así no tengan todavía ni idea. ¿Sí? A ver qué creen ustedes o para qué de pronto, dónde podrían ubicar ustedes una tubería de ventilación, si es que tienen el pálpito o el presentimiento de que allí es la ubicación correcta. Ahora, si tienen algún conocimiento en general más profundo respecto de eso, de una vez váyanlo haciendo. Ingeniero, ya queda menos de un minuto, al fin vamos a hacer lo de la pausa activa. Sí, correcto. Ya en ese momento se cierra y aprovechen un momentico la pausa activa, correcto.